Buen día, amigos. Buen día, Luis. Estamos aquí tratando de reencaminar lo que veníamos explicando en la anterior audición. Al final de la audición habíamos explicado e intentado apuntalar una solución a los graves problemas que tienen los procedimientos de evaluación de impactos ambientales en el Uruguay. Habíamos hecho referencia a cómo la ley 16.466 es una ley que en realidad nos introduce en un falso sofisma. Pretende aplicar el principio preventivo y pretende aplicar el principio de participación pública, ambos principios reconocidos incluso en la Ley de Protección del Medio Ambiente y que tienen respaldo en la norma constitucional, en especial en aquel deber de abstención de causar daños ambientales previsto en el artículo 47 de la Carta Magna. Pero decíamos que la ley que promete determinada aplicación de determinados principios en los hechos, en la práctica, ello se desvirtúa absolutamente. El principio de prevención se desnaturaliza en la medida de que el análisis de aquellos dos escenarios que decíamos, el escenario previo, el escenario de la situación actual antes de la instalación de cualquier emprendimiento, de cualquier obra, de cualquier actividad que puede causar impactos ambientales, no se realiza. Y luego la evaluación científica del análisis futuro, imaginario, de qué es lo que puede ocurrir en el lugar, en el hábitat donde se vaya a instalar determinado emprendimiento a partir de su funcionamiento, tampoco se realiza porque es un estudio hecho por parte interesada, por el propio inversor o por el propio empresario que decide instalar una actividad, y el Estado a lo que se limita es simplemente a hacer una suerte de acto de aval, de aprobación de lo que presenta el particular. Estas carencias del llamado proceso de evaluación de impacto ambiental se suman también a otras carencias que hacen a la falsa participación pública o a cierta participación pública digitada. Por lo general, cuando se hacen los avisos en medios de prensa, cuando se realizan las audiencias públicas, son muy pocos de los afectados o de los interesados en el asunto que toman conocimiento de ello, y aquí funciona aquello que decíamos de el que calla otorga. Frente a esa y nula aplicación de estos principios esenciales a todo derecho ambiental, se nos ocurría que una de las posibilidades era entregar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, un procedimiento netamente administrativo hasta el día de hoy, entregarlo a manos del Poder Judicial. Es decir, que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sea un verdadero juicio desarrollado ante un poder independiente como debe ser el Poder Judicial. Y en ello nos apoyamos también en una idea que en su momento el profesor de Derecho Ambiental, el doctor Ricardo Gorosito, tradujo incluso en algún proyecto que presentó en su momento o intentó presentar, anteproyecto que intentó presentar el propio Partido Nacional, que hablaba de la creación de juzgados ambientales. La idea del doctor Gorosito surgía a partir del significado que había tenido la existencia de juzgados laborales en el desarrollo del derecho laboral. El derecho laboral se parece en muchas cosas al derecho ambiental, en especial en todo aquello que tiene que ver con la mixtura que hay de la existencia de intereses privados, de intereses particulares, con el cumplimiento de determinadas reglas de orden público. Esa circunstancia lo hace similar, análogo al derecho ambiental. Y el desarrollo del derecho laboral se vio en la realidad a partir de la creación de una jurisdicción especializada que atendiera los reclamos laborales de los trabajadores frente a sus patrones. Esa jurisprudencia, además, basada en principios como el indubio pro operario, un principio esencial al derecho laboral, permitió un amplio desarrollo jurisprudencial que protegió en mejor forma los derechos de los trabajadores. Pues bien, la idea es que frente a una nula existencia
de una jurisprudencia ambiental. Nosotros siempre hemos marcado de que vivimos una jurisprudencia antiambiental. Nosotros no encontramos, si hoy queremos buscar en los anales de jurisprudencia, decisiones judiciales favorables a la protección del medio ambiente, salvo alguna escasa que podemos haber obtenido con algún pedido de información que se concretó en los hechos, o con alguna medida cautelar que parcialmente fue adoptada durante un periodo de tiempo. Pero luego no encontramos decisiones de fondo, decisiones sustantivas, definitivas, con sentencias ejecutoriadas por parte de la justicia. Entonces, esta idea de crear juzgados ambientales no es una idea desechable, todo lo contrario. Se nos ocurre que si en determinado momento se decide dar ese paso, muy bueno sería que todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, hoy en manos de la Administración, por ley obviamente, procedimientos administrativos desarrollados ante el Ministerio de Medio Ambiente, más concretamente ante la Dirección Nacional de Medio Ambiente, se pudieran desarrollar, o al menos en alguna parte, de los mismos ante la justicia. Eso daría garantías de todo tipo, en especial la garantía de la imparcialidad, o por lo menos estaríamos más cerca de la garantía de la imparcialidad. Como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, en la medida que el Estado se convierte en socio de muchos de estos emprendimientos, de estas inversiones que pretenden instalarse en el país, pensemos en la industria de la celulosa, pensemos en todo lo que hace a el cultivo de cereales transgénicos, pensemos en todo lo que hace a la industria extractiva, como puede ser la industria de la minería o de la extracción incluso de otro tipo de elementos, de otro tipo de recursos naturales. En la medida que el Estado promociona la instalación de ese tipo de actividades, mal le podemos pedir al Estado que con objetividad, con seriedad, evalúe impactos ambientales, haga recomendaciones de mejoras con respecto a los estudios ambientales, prohíba la instalación de algunos de estos emprendimientos en función de los daños que van a producir en el medio ambiente. Y aún después que se autoricen esos emprendimientos, mal podemos pretender que se realice una vigilancia o una policía ambiental por aquel que es socio de esos emprendimientos. Si el Estado se vuelve socio del contaminador, mal podemos pedir que ejerza un control, que ejerza la llamada policía ambiental sobre ese emprendimiento. En estos días tenemos un ejemplo bastante interesante que ha surgido en la prensa nacional. Bajo el título, en el diario El País, del día viernes pasado, bajo el título de "La Intendencia Municipal vuelve a multar a ANCAP por contaminar", se expresa que la Intendencia de Montevideo resolvió aplicar una nueva multa a ANCAP por reiterados incumplimientos a la ordenanza de disposición final de aguas residuales en su planta de La Tablada. Es decir, los vertidos, los efluentes que son volcados todos los días desde la refinería de la Teje, que descargan sobre la bahía de Montevideo, han recibido severas observaciones por parte de la Intendencia Municipal y han recibido incluso distintas multas o aplicación de multas. Lo cierto es que ANCAP se ha conformado con pagar esas multas. Alguien podrá decir, bueno, esas multas son ridículamente bajas y eso le permite asumir ese costo como un costo menor dentro de los altos costos que tiene la propia ANCAP en su refinería. Lo cierto es que el Estado se está multando al Estado a sí mismo. Si lo pensamos un poco, sabemos perfectamente que ANCAP es un ente autónomo del Estado, o sea que es la administración pública también. Y también la Intendencia Municipal es el Estado en su concepción de Estado Mayor, es una forma de descentralización territorial del propio Estado. Lo cual nos lleva a la conclusión de que aún en el caso de que el Estado ejerza una cierta vigilancia sobre sí mismo, esa vigilancia y la aplicación de determinadas multas son primero ridículas en sus montos, o sea que son asimilables, y luego quien termina pagando es el ciudadano. Si el Estado se multa a sí mismo, quien va a terminar pagando la multa somos todos los ciudadanos que contribuimos con nuestros impuestos. De eso se desprende que esta situación no resuelve y muy lejos está
de proteger el medio ambiente y de proteger el interés general, el interés de todos nosotros en la protección del medio ambiente. ¿A qué deberíamos apuntar entonces? Bueno, a que la propia Intendencia tuviera la capacidad de impedir o de cercenar determinadas actividades, hasta tanto de la propia ANCAP, hasta tanto ese problema de contaminación, ese volcado de efluentes con alto grado de toxicidad, se corrigiera o se eliminara de una vez por todas. También llama la atención que sea la Intendencia de Montevideo quien vigila y no sea justamente el Ministerio de Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, quien esté velando sobre esas circunstancias. En fin, todas estas situaciones nos revelan a veces los callejones sin salida a los cuales nos enfrenta el derecho ambiental. Por esa razón y por las que venimos exponiendo anteriormente, estamos pensando en estos tiempos en la necesidad, sí, de la creación de juzgados especializados en materia de protección del medio ambiente, al menos como un mecanismo que impulse, que sirva para que quienes son responsables, como en este caso lo es ANCAP, o quienes son responsables cuando nos referimos a plantas de distintas actividades industriales en manos de particulares, abran los ojos y sepan que al menos van a existir 1, 2, 3 jueces que a nivel nacional van a estar entendiendo en estas causas. Eso ya sería una alerta, una advertencia de que las cosas se van a hacer con mayor seriedad. Finalmente, para ir redondeando estos aspectos que hacíamos mención al procedimiento de evaluación de impactos ambientales. Hasta tanto no corrijamos todas estas circunstancias, el procedimiento va a ser aquello que algún procesalista como Couture llamaba farsa de proceso, ¿no? El proceso no va a ser realmente un mecanismo de garantía para los derechos de los ciudadanos. No va a funcionar entonces ese interés general en la protección del medio ambiente. Lejos vamos a estar de que el Estado sea guardián en la protección del medio ambiente, como lo decíamos anteriormente, si el Estado es socio de los contaminadores y si por consecuencia de esa circunstancia no ejerce la responsabilidad de ser el policía ambiental, el gendarme encargado de vigilar el cumplimiento estricto de la normativa ambiental. También nos enfrentamos a circunstancias similares cuando apreciamos la tercera función que cumple el Estado en materia de protección del medio ambiente, que es ser garante de la protección del medio ambiente. Si el medio ambiente se daña por disposición expresa del artículo 4 de la Ley de Protección del Medio Ambiente, sea quien sea el responsable del daño del medio ambiente, el Estado siempre tiene que acudir exigiendo la reparación por aquel que haya causado el daño o actuando él directamente, para el caso de que no pueda exigir esa reparación, actuando él en función de esa recuperación, de esa restauración del medio ambiente. Volvemos a lo mismo. Si el Estado es socio del contaminador, mal podemos estar hoy pensando en un Estado vigilante y protector del medio ambiente, como exige la Constitución en su artículo 47 y como exige el resto de la legislación ambiental. Amigos, hasta aquí llegamos. El próximo domingo seguiremos hablando de estos temas y en especial quizás hagamos referencia a lo que significa estas circunstancias también surgidas con relación al tema de la llamada regasificadora. Muchas gracias, nos estamos viendo el domingo que viene. Buen día, amigos. Buen día, Luis. Volvemos hoy, este domingo, para referir a lo que habíamos anunciado en el anterior domingo. El famoso contrato de la regasificadora vuelve a estar nuevamente en nuestra atención y en la atención debería estar de todos los ciudadanos. Este contrato por el cual una empresa privada, una sociedad anónima llamada Gas Sayago Sociedad Anónima, que en realidad está conformada o fue formada a partir de dos entes autónomos del Estado, concretamente de UTE y ANCAP, que deciden formar una sociedad anónima habilitada por
por leyes ya de hace unos años que les permiten constituir sociedades anónimas. Bueno, estos dos entes del Estado, estos sectores de descentralización funcional del Estado, como son UTE y ANCAP, deciden formar una empresa privada que a su vez contrata con un conjunto de empresas privadas el suministro de gas licuado y su regasificación en el territorio nacional mediante un mecanismo obviamente de importación de un combustible a ser usado en el territorio nacional. En estos días se anuncia todavía con cierta falta de información o con cierta confusión en la información que se nos está brindando, que esa empresa con la que se habría contratado, la principal de un conjunto de empresas, se estaría retirando del país y estaría de alguna manera dejando sin efecto, rescindiendo aparentemente este contrato firmado, como les decíamos, entre esa empresa Gas Sayago, que es una empresa privada pero que responde a dos empresas del Estado, mal llamadas empresas del Estado, reiteramos, entes autónomos del Estado, y este consorcio de empresas privadas que no estaría llevando a cabo esta realización. Este tipo de episodios nos pone de vuelta en la mirada de lo que significan ciertas formas de penetración de los intereses del Estado por intereses particulares. No vivimos, en nuestro concepto, tiempos de privatización, sino vivimos tiempos en los cuales se legitima, mediante normas legales incluso, la conjunción de intereses públicos y de intereses privados. En anteriores audiciones habíamos hecho referencia a cómo esto se había vuelto habitual, cómo desde algún punto de vista esa conjunción o confusión de intereses nos lleva a la existencia de verdaderos funcionarios públicos con intereses privados. Hay quienes hablan de la famosa puerta giratoria por la cual funcionarios públicos pasan a desempeñarse en la actividad privada y justamente en actividades privadas que luego contratan con el Estado, o viceversa, funcionarios empleados de empresas privadas pasan a desempeñarse en cargos públicos y se mantienen aún en vigencia vínculos entre el Estado y esas empresas privadas. Esto es consecuencia de esa concepción del Estado empresario, que es una especie de mixtura ideológica. No responde obviamente al Estado dueño de los medios de producción en su integralidad, ni tampoco responde a un Estado laissez-faire, laissez-passer, donde la actividad privada escasamente es intervenida por el Estado, salvo cuestiones que hagan al orden público, sino que responde a una, como decíamos, a una mezcla de ambas concepciones. Tenemos un Estado que ya no interviene en todos los medios de producción o no se adueña de los medios de producción, sino que se convierte en una suerte de socio del inversor privado, y de esa manera le asegura al inversor privado ciertos privilegios y ciertas prebendas en desleal competencia, en violación del principio de igualdad con el resto de los ciudadanos y de las empresas en el territorio nacional. Estos funcionarios públicos con intereses privados han sido reconocidos por algún autor. Yo siempre recuerdo a el pensador, filósofo y individuo dedicado a estos temas, Francis Fukuyama, cuando él en su obra La construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI, decía directamente: nada distingue a los funcionarios públicos de cualquier otro agente económico, pues persiguen obtener el máximo provecho de acuerdo con sus propios intereses individuales. La retórica del servicio público da a entender que los funcionarios del gobierno tenderán, por alguna razón, a actuar para el interés público general, cuando en realidad su conducta empíricamente responde a intereses propios más reducidos. Este anuncio, casi podemos decir catastrófico para la concepción de un Estado republicano, en el cual los funcionarios públicos quedan disueltos o desaparecen ante nuestros ojos en función de que pasan a representar o a defender intereses privados, es algo de lo que estamos viendo en estos días.
Justamente en estos días se ve también una importante reivindicación de los contratos cuando hablamos de la actividad del Estado. Y el Estado pasa a ser regido por el derecho privado en la medida de que consiente la creación, entre otras cosas, de sociedades anónimas. Gas Sayago Sociedad Anónima es una creación por parte del Estado de una sociedad anónima, y eso de por sí ya significa que los entes que intervienen en la creación de esta sociedad anónima, llámense UTE o ANCAP, como entes autónomos del Estado, como parte de la descentralización funcional del propio Estado, sin embargo dejan de ser regidos por el derecho público y pasan a ser regidos por un derecho privado, por el solo hecho de constituirse, de vestirse con el ropaje de una sociedad anónima. Si a esto le agregamos que por lo general estos contratos, estos acuerdos que firman estas sociedades anónimas, regidas, como les decíamos, por el derecho privado, pasan a ser confidenciales, pasan a ser secretos, la privatización de la actuación, la clandestinidad, el ocultamiento de la actuación de dos entes públicos, de dos entes del Estado, pasa a ser total. Es como una suerte de pase mágico por el cual estas empresas tienen una connotación netamente privada, siendo que están manejando intereses públicos. En el caso de la regasificadora, esto se da agravado de la siguiente manera, porque pese que en función de dos leyes, una referida a UTE y otra referida a ANCAP, ambas pueden constituir sociedades anónimas para atender parte de los servicios asignados como entes autónomos del Estado. Junto a ello, ellas dos se han asociado para crear esta sociedad anónima, Gas Sayago, llamada Gas Sayago Sociedad Anónima, y todo esto supone una huida, una fuga, un escape de los controles del derecho público. Sin embargo, el mismo día que se firma el contrato entre Gas Sayago y el conjunto de empresas inversionistas extranjeras, que ahora aparentemente se estaría retirando del país, el mismo día, estamos refiriéndonos al 1 de octubre del 2013, se firman distintas formas de garantía que aseguran que el Estado va a responder por la suerte que le pueda caber en ese negocio a esta empresa conocida como Gas Sayago y que en teoría es la que contrata todo este sistema que referíamos de la regasificadora. Ese mismo día, cuando se firma el contrato, hay una cosa muy curiosa, muy significativa. En la comparecencia de quien ha tenido a la vista algún contrato va a entender fácilmente lo que estoy diciendo. En la comparecencia del contrato, en la parte inicial del contrato, comparecen el representante de Gas Sayago Sociedad Anónima y el representante de este conjunto de empresas inversoras o supuestamente inversoras. Al final del documento deberían solo lucir las firmas de estos dos representantes. Sin embargo, junto con esas dos firmas lucen, sin haber figurado en la comparecencia, como decíamos en la parte inicial del contrato, lucen las firmas del presidente de UTE de la época y del presidente del directorio de ANCAP de la época. Primera mecanismo por el cual se está diciendo aquí el Estado está presente, por más que se vista o se disfrace de sociedad anónima. Pero no queda ahí la cosa. Al mismo tiempo, en la misma fecha, se firma una suerte de contrato de fianza por el cual uno de estos entes, concretamente UTE, afianza también, se coloca también como un fiador de la suerte de este negocio en todos sus términos y principalmente en aquellos términos que suponen compromisos para la llamada empresa privada Gas Sayago Sociedad Anónima. Y no queda ahí la cosa. Tras una resolución del presidente de la República, en la misma fecha, el ministro de Economía de ese entonces, estamos hablando de 1 de octubre del 2013, firma lo que se llama una garantía soberana, es decir, ya no es solamente UTE y ANCAP quienes se responsabilizan por los compromisos que asuma Gas Sayago Sociedad Anónima, sino que ya es el Estado, Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, con una autorización realizada expresamente en acuerdo entre el Presidente de la República
y el ministro de Economía quienes garantizan y quienes aseguran y quienes colocan el patrimonio, la soberanía estatal para el caso del no cumplimiento de los compromisos por parte de esta suerte de PPP pública llamada Gas Sayago Sociedad Anónima. En fin, estas consideraciones nos llevan a lo que en algún momento hemos llamado un proceso desconstituyente. Hoy vivimos una suerte de proceso por el cual, mediante este tipo de figuras contractuales, mediante esto que se da en llamar ingeniería jurídica y que alguno podría enunciar como astucia, como fraude incluso a los preceptos más sagrados de la Constitución, decíamos, por este conjunto de actividades y de contratos alambicados y complejos, como ustedes podrán apreciar, vivimos un proceso de deconstrucción del Estado republicano, un proceso desconstituyente. Vaya que los uruguayos vivimos un proceso constituyente allá desde 1811, pasando por la etapa de 1825, luego 1828, con el Tratado de Paz y finalmente con la Constitución en el año 1830. Bueno, tenemos que pensar que hoy estamos viviendo un proceso de retroceso, de un proceso a contrario, que perfectamente podemos denominar como proceso desconstituyente. Obviamente, esto no se está verificando por la invasión o por la colonización violenta por parte de otro Estado o de otra potencia extranjera, sino que se está verificando por la realización de este tipo de contratos, que esencialmente lo que hacen es denaturalizar la naturaleza pública de las actividades del Estado, colocándolas en un plano regido por el derecho privado, y con ello solo, nada más, dejando al ciudadano aparte del control, de la vigilancia que deben realizar los organismos estatales respectivos en cuanto a actividades estatales. Como decíamos, esa vigilancia muchas veces siquiera se puede producir porque estas negociaciones se realizan en forma secreta. En el caso concreto de este contrato entre Gas Sayago y la empresa denominada GNLS para el suministro o para el funcionamiento de esta famosa regasificadora, el contrato no era de acceso público. Tuvimos que iniciar actuaciones judiciales un momento de parte de nuestra Fiscalía para obtener esa información. Eso es elocuente para mostrar cuán difícil es saber lo que el Estado está haciendo y cuán difícil es defendernos en función de esa actividad secreta y oculta que realiza el Estado. En ese proceso deconstituyente que veníamos refiriendo es que surgen estas figuras contractuales, que en el extranjero, en algunos países, incluso se les da el significativo nombre de contratos ley o contratos de Estado, con lo cual quieren significar que el Estado, por la mera vía del acuerdo con intereses privados, puede dejar de ser justamente eso, un Estado republicano y soberano, y estar pendiente su voluntad de la voluntad de los intereses privados. Las incertidumbres en las que hoy se encuentra el Estado uruguayo frente al supuesto incumplimiento o al no cumplimiento por parte de la empresa contratada o a su vez de otra empresa creada a partir del Estado, nos ponen con elocuencia la situación de verdadera invalidez e indefensión. Si a eso le sumamos que cualquier conflicto, cualquier litis que se pueda plantear a partir de ese incumplimiento no será resuelta ante los jueces nacionales, ante la jurisdicción nacional, sino que, como ocurre en la habitualidad de estos contratos, se ha consentido una prórroga de jurisdicción, vemos cómo ese panorama de verdadera indefensión se completa. El Estado pasa a depender de decisiones privadas. Cuando un Estado pasa a depender de la voluntad de privados o de instituciones privadas, obviamente ya no puede ser considerado un Estado republicano y soberano. Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.